Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Freddy Arcila. Soy encargado en la industria de alimentos en el sector gastronómico, en todo lo que tiene que ver con la parte sanitaria y capacitación continua a los manipuladores de alimentos. Para el día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre lo que tiene que ver con limpieza y desinfección. Entonces, primero que todo, identifiquemos qué es limpieza. Limpieza es la eliminación de todo lo que es visible a los humanos, a lo que se puede ver en el momento que podamos identificar que no hace parte de la superficie o de los alimentos, que es como un material extraño. Por ejemplo, podemos ver restos de madera, trozos de metal, trozos de plástico, suciedad, grasa acumulada. Todo eso que no hace parte de la superficie o el alimento es suciedad. Y si se siente esa suciedad, lo que tenemos que hacer es limpiarla. Y se hace por medio del un proceso operativo que se utilizando jabones y desengrasantes. Ahora, entonces, ¿qué viene siendo la desinfección? La desinfección, entonces, viene siendo el proceso físico-químico o biológico que se utiliza por medio de químicos, que por ejemplo en el caso de un producto químico como el amonio cuaternario, el hipoclorito, el ácido peracético, ácidos orgánicos. Entonces todas estas sustancias se utilizan para eliminar microorganismos, que en el caso contrario de la limpieza, los microorganismos no los podemos ver. Los microorganismos precisamente son tan pequeños que también son transparentes. Entonces, por eso no son fáciles de ver. Y para ello entonces utilizamos las sustancias químicas que les mencioné anteriormente, que se pueden elaborar o hacer una dilución dependiendo de cada producto. Para ello entonces es utilizar las fichas técnicas e instructivos de preparación, donde nos dicen, bueno, qué cantidad de producto necesitamos para preparar este desinfectante con agua y poderla utilizar de modo de que sea eficiente eliminando los microorganismos. Ahora, ¿cómo se puede hacer esta desinfección? Hay tres formas de hacerlo. Una es por aspersión o nebulización, que es por medio de una bomba inyectora o aspersor, o por medio de un equipo que hace también esta aspersión. También se puede hacer sumergiendo en el producto del desinfectante lo que son los utensilios, lo que se requiera como para desinfectar. Y otro modo de desinfección con estos productos es por medio de frotación, o sea, se humedece un trapo, se humedece algo para que se pase por toda la superficie, y entonces por frotación se va a llevar lo que es la desinfección de esta superficie. Dependiendo de la concentración, pues se hace un enjuague. Si son concentraciones muy altas, pues entonces se hace el enjuague. Si son concentraciones bajas, pues en algunos productos en sus fichas técnicas dicen que no requieren enjuague. También son utilizados, si han visto las imágenes dentro del video, son utilizados unos dosificadores, que son ya unas herramientas que se instalan en las plantas de producción, en los restaurantes o el sector gastronómico, donde se instalan unos dosificadores. Lo que hacen estos es que ya aplican el producto en las cantidades requeridas para esa concentración. Entonces no es sino que la persona o el manipulador de alimentos abra la llave y él automáticamente ya dosifica las cantidades requeridas para ese producto. Ahora, ¿qué utensilios se utilizan para hacer el aseo? Entonces, sabemos que hay utensilios como lo que es escobas, traperas, cepillos, limpiadores o limpiones.
y que estos además deben de mantenerse en buenas condiciones, o sea, buenas condiciones de mantenimiento, y que también deben estar limpios, almacenados, colgados por medio de un sistema que se pueda colocar y que estén colgaditos y de forma ordenada. ¿Ordenada para qué? Para que estos se vean bien ubicados, que no se genere de pronto una contaminación, porque si estas se encuentran contaminadas, entonces va a haber una contaminación cruzada. Entonces es importante que el lugar donde se almacenen los utensilios de aseo se encuentren en buenas condiciones, colgados y limpios. ¿Limpios qué? Los utensilios de aseo. En buen estado, ¿por qué? Porque si están en mal estado, pues no van a cumplir su función de limpieza. Entonces unas escobas bien deterioradas, con las cerdas ya acabadas, que no sirven, una trapera que ya no tiene los filamentos de estos para que estén haciendo su proceso de limpieza, pues eso no va a ayudar en la limpieza. Y si se mantienen sucios, pues como dije anteriormente, pues es llevar la suciedad de un lugar a otro, y eso es una contaminación cruzada. ¿Qué aspectos importantes debemos de tener con los utensilios de aseo? Ya hemos empezado a hablar de ello precisamente. Los implementos de limpieza y desinfección deben mantenerse suspendidos en el aire sobre una superficie o material sanitaria que se pueda limpiar constantemente. También deben estar permanentemente lavados para evitar malos olores. Los malos olores son precisamente por el desarrollo de microorganismos en estos utensilios. Y también lo que se decía, que se deben de reemplazar cuando ya se encuentran en malas condiciones. También debemos de tener en cuenta un código de colores, o por lo menos una identificación donde nos pueda decir que estos son utilizados para diferentes áreas. Un código de colores puede ser muy útil para que, digamos, podamos definir que un color para el área, por ejemplo, vamos a hablar de los baños, que para los baños se va a utilizar un código de color rojo, o sea que todos los utensilios que se vayan a emplear para hacer el aseo y la limpieza en los baños va a ser el de color rojo. Que el color blanco es para las áreas de preparación y producción de alimentos. Entonces esos utensilios de aseo van a ser de color blanco. Que el color amarillo va a ser para las áreas ya de mediano riesgo o mediano grado de contaminación, que en un restaurante podría ser las áreas comunes, como por ejemplo el salón de consumo de alimentos, o sea, donde se sientan los clientes para consumir los alimentos, o ya áreas que vamos pues, a ir identificando precisamente a continuación. Vamos a ver cuáles son estas diferentes áreas. Aquí tenemos las áreas de contaminación baja, que las áreas de contaminación baja son todas aquellas donde se elaboran, procesan los alimentos para su empaque o para su consumo final. Entonces en esto encontramos cocinas, encontramos el área de elaboración en plantas, que plantas de alimentos tienen sus áreas de elaboración de alimentos. Entonces allí la contaminación es baja porque constantemente se hace procesos de limpieza y desinfección con productos químicos que eliminan toda la suciedad y microorganismos que se puedan encontrar allí. Entonces por eso son áreas de contaminación baja. Y tenemos la contaminación media, que como les decía anteriormente, en el sector gastronómico pues viene siendo como el salón de mesas o el consumo de alimentos, pero que además, si no es controlado, pues puede afectar el alimento como tal. Entonces siempre se deben de tener control también en estas áreas de contaminación media, no dejarlas no se pueden descuidar, igual tienen que ser áreas de un buen manejo. Y por último tenemos las áreas de contaminación, que se hablaba precisamente de estas áreas, que son los baños, también los cuartos de residuos sólidos, o sea, donde se almacenan los residuos orgánicos, los residuos ordinarios que
que no van a sufrir ya después se van a ir directamente precisamente al relleno sanitario. Y lo que son los orgánicos, pues ya sería para un manejo de compostaje y de una disposición final. Entonces estos lugares son de contaminación alta, entonces por eso se tienen que tener en un área separado, un área aparte, que no estén cerca de los procesos de elaboración de alimentos. Entonces se tienen que manejar de forma distinta y por eso se tienen unos utensilios identificados para tal área. Ahorita al principio habíamos hablado precisamente de que eran de color rojo. Ya eso depende de cómo se quiera manejar en cada restaurante o planta de alimentos. Bueno, para continuar con la capacitación de limpieza y desinfección, vamos a hablar sobre los insumos químicos para el proceso de limpieza y desinfección. Estos productos son muy importantes porque con estos son lo que se eliminan todo lo que es la suciedad, grasa y microorganismos que se encuentran en las superficies que entren en contacto con el alimento. Son de suma importancia para su uso. Entonces, para ello pues es muy importante también que debamos conocer y tener a la mano las fichas técnicas y hojas de seguridad de estos productos. ¿Para qué? Para saberlos utilizar, saberlos cómo se deben de almacenar, cómo se deben de preparar, para que de alguna forma pues estos no vayan a generar algún tipo de contaminación química sobre los alimentos. Entonces el fabricante tiene a disposición las fichas técnicas de la preparación de estos productos, que ahorita más adelante ya veremos cómo se deben de preparar. Entonces comenzamos con lo que es el detergente multiusos, que es el producto que se utiliza para la limpieza en todas las áreas, equipos, superficies, utensilios, vajilla, cristalería, todo lo que tenga que ver con la parte de alimentos y que sea el áreas de preparación, las diferentes áreas, pues se va a utilizar detergente multiusos. Es importante que este sea líquido y neutro. Líquido porque se diluye más fácilmente en el agua. Y pues si se diluye fácilmente, pues va a ser más fácil de retirarlo de la superficie que se limpió. Entonces es un producto que también es de alta detergencia, que fácilmente remueve la suciedad y la grasa. Es utilizado para pisos, paredes, muebles, utensilios, oficinas, baños, etcétera. O sea, se puede utilizar en cualquier parte. También tenemos lo que es el desengrasante. Un desengrasante tiene un mayor poder de eliminación de la grasa. Entonces, para aquellas áreas o superficies de equipos como por ejemplo campanas de extracción, hornos, planchas, parrillas, freidoras que manejan tanta cantidad de grasa, pues al utilizar un desengrasante como estos, pues va a ser más fácil de retirarlo. Entonces al utilizarlo pues se deja actuar un momento sobre la superficie para que los químicos de este desengrasante actúen sobre la grasa y los retire fácilmente. Ya después de utilizar el desengrasante, después de utilizar el detergente multiusos, que ya se removió toda la suciedad, entonces entramos a utilizar los desinfectantes, que comenzando con el ácido peracético, que es un producto que se utiliza para desinfectar frutas y verduras que se consuman crudas. O sea, los alimentos que son utilizados para hacer ensaladas y que no tienen ningún proceso de cocción donde se eliminen microorganismos, entonces se utiliza este producto, el ácido peracético. Este producto, al utilizarse en bajas concentraciones, no es de alto riesgo y que además pues no tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces es ideal para utilizarlo sobre los alimentos sin que se corra riesgo de contaminación química. ¿Cómo se prepara? Entonces, según la ficha técnica del fabricante nos dice que este se debe preparar por 1 mililitro por litro de agua. Entonces, al tenerlo así, se va a quedar una concentración de 80 partes por millón.
80 partes por millón, que puede ser, que es una concentración muy baja y que no va a tener ningún riesgo de contaminación en el alimento. Luego tenemos el amonio cuaternario. Algo para tener en cuenta con el amonio cuaternario es que este es un producto que es amigable con las superficies metálicas. Superficies metálicas como el de los equipos de frío, equipos de elaboración de alimentos, utensilios, mesas de trabajo. Todos aquellos utensilios y mesas de trabajo que sean metálicos, pues no va a correr ningún riesgo que se vaya a deteriorar, porque el amonio no es corrosivo. Y que además, otro beneficio es que es de muy amplio espectro de eliminación de microorganismos patógenos como bacterias, hongos, virus, cualquiera de estos microorganismos que se puedan encontrar sobre la superficie, entonces los va a eliminar. En concentraciones bajas no es de alto riesgo para las personas. Entonces, concentraciones bajas de 400 partes por millón. Ya concentraciones altas de 500, 600, 800 partes por millón, ya ahí sí requiere un enjuague para eliminar cualquier resto de este químico sobre la superficie. Entonces es ideal, y que además también puede ser para controlar los malos olores por crecimiento de microorganismos. Este amonio cuaternario es muy utilizado en la industria de alimentos y el sector gastronómico. Aquí tenemos una tabla de dosificación que ha sido recomendada por el fabricante. Entonces tenemos estas dos primeras concentraciones de 120 y 330 partes por millón, que puede ser utilizado para superficies que entren en contacto con alimentos. Ya esta concentración de 500 partes por millón, como pueden ver aquí el destino, son superficies que no entran en contacto con alimento. Entonces por eso dice acá se deja actuando, porque son superficies que no entran en contacto con alimento. Entonces se puede dejar actuando. Pero si fuese una superficie que entra en contacto con alimentos, ahí sí requeriría en esta parte un enjuague previo a la utilización de la superficie o del equipo. Entonces la preparación más utilizada es esta que vemos acá, de 6 mililitros por litro de agua. Luego tenemos el hipoclorito de sodio. El hipoclorito es un producto que lo que tenemos de tener en cuenta que además de que elimina gran cantidad de microorganismos, también es algo en contra de este producto, que es corrosivo. O sea que este producto sí no es amigable con las superficies metálicas. Entonces ahora el hipoclorito en estos momentos se utiliza más que todo para superficies duras. Superficies duras como ¿qué? Como pisos, paredes, techos. O sea, son superficies que no van a entrar en contacto con alimento y que además son más resistentes. También áreas sucias de alto grado de contaminación, como lo que es los baños y los cuartos de almacenamiento temporal de residuos sólidos. ¿Y cómo se prepara? Bueno, vamos a ver aquí la tabla de dosificación. En el mercado se pueden encontrar varias concentraciones. Entre esas está la de 5.25%, la de 13% y la del 15%. Son concentraciones que se van a encontrar en el mercado. Pero entonces ya aquí nos muestra, según la tabla y la ficha técnica, pues nos dice cómo se prepara y para qué superficies se puede utilizar, según la concentración en que se vaya a adquirir y que se encuentre en el mercado. Después de hacer los procesos de limpieza en todas las áreas y todos los equipos y todas las superficies, pues entonces se entra con estos formatos a realizar verificación de los procesos de limpieza. Son procesos que se tienen que verificar para ver que se hayan dejado en buenas condiciones de limpieza y que se pueda utilizar para la elaboración del alimento. Entonces se va a verificar equipos, se van a verificar el menaje, las superficies de trabajo, los utensilios de aseo y las áreas locativas. Entonces
Esto se debe hacer, como pueden ver aquí, se debe hacer diariamente. No es que un día sí o una semana no, no. Diariamente se tiene que verificar, que como vemos acá, se verifica día a día que los procesos de limpieza se hayan realizado correctamente. Y si es así, entonces ya se pueden hacer los procesos de elaboración de alimentos tranquilamente, sin que la inocuidad del alimento se vea afectada. Y no es solamente verificar en áreas de cocina o áreas de producción en una planta, sino también en áreas como lo que es el bar y áreas de contaminación media, bar y salón en el caso del sector gastronómico. Entonces también se deben de verificar estas condiciones. Como vimos anteriormente, las diferentes áreas que se clasifican por bajo grado de contaminación, medio grado de contaminación y alto grado de contaminación. Todas esas áreas se tienen que verificar. Bueno, de este modo entonces terminamos el video de limpieza y desinfección. Ya sabemos cómo es que qué productos se deben de utilizar, qué áreas se encuentran dentro de una planta de producción de alimentos o en un restaurante. Entonces, y qué controles se van a tener para verificar que se encuentran en buenas condiciones de limpieza. Un buen día para todos y cordial saludo.